Es sobre la enseñanza de hoy, sobre el rey Uzías. Dice que, gobernó 52 años, ¿verdad? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho su padre. Y lo que quiero entender es esto, ¿no? Dice, y salió y peleó contra los filisteos. O sea, lo que quiero entender es esto, porque se repite también en David, ¿no? Fue un hombre de guerra, ¿no? Como que lo recto de Dios también es estar en guerra, matar, matar a los varones, solamente a las mujeres. Eso es lo que quiero entender, cómo manejarlo, ¿no? Porque se supone que nosotros lo que tenemos que hacer, tanto nosotros como en la época del Antiguo Testamento, es expandir el Evangelio, ¿no? Y si se puede expandir el Evangelio con guerras, con matanzas. A ver, mire, primero que nada, vamos a explicarles una cosa. Hay que valorar las cosas desde el punto de vista espiritual, ¿ya? Y en principio hay que entender, cuando Dios hace un juicio sobre una nación, en este caso los filisteos en particular, no quiero que ustedes piensen que todos los filisteos iban a ser desaparecidos. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Hay muchas naciones que Dios ha dicho, estas la desaparecen por completo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ve Dios? Dios no está viendo personas en ese momento. Dios está viendo que la maldad que hay en ese corazón no va a aceptar ningún espacio de arrepentimiento en toda su vida. Pero también está viendo que esa maldad va a contaminar a muchos otros pueblos o inclusive al mismo pueblo de Israel. Entonces Dios está tratando con ellos así, dándole a Israel en esos tiempos la capacidad de poder avanzar a través de un ejército cuya victoria ya ha sido dada por Dios. Nadie le va a hacer frente. Ahora, ¿por qué él, por ejemplo, diría que eliminen un pueblo? Si no fuese que Dios ya ha visto que no hay arrepentimiento en esos corazones. O quizás en medio de la batalla hay arrepentimiento y muchos se salvan. ¿Te das cuenta? Dios sabe que el evento que viene a su vida, a la vida de estos hombres, es un evento donde Dios no va a volverse malo. Dios es bueno. Entonces Dios va a buscar que se concrete el bien, no que se concrete el mal. El hombre piensa que es la guerra un problema, por ejemplo. Pero esos pueblos que habían invadido la tierra prometida habían sido puestos por el enemigo y por el sentir del enemigo, porque esa tierra ya estaba tomada cuando Israel tenía que entrar. Pero el propósito es este: esos pueblos tenían que salir, y escúchelo bien, no eran cualquiera los que estaban ahí, eran pueblos enemigos del Dios de Israel. Pero no era tampoco que esos pueblos vivían en paz e Israel entró. No, esos tenían dioses terribles. La Biblia menciona esos dioses. Por ejemplo, Moloch, Baal. Son dioses a los que se les ofrecían sacrificio de niños. O sea, ellos sacrificaban humanos, bebían sangre y cosas así. O sea, había todo un culto pagano y había maldad en esos lugares. Pero fíjese que Cristo, mejor dicho, el Evangelio tiene que entrar a Canaán, que es la tierra prometida, por una sola razón: porque en Canaán nacería el Mesías. Ahora, para entender esta dimensión y comprender dónde está la maldad, la guerra es una expresión simplemente de juicio ahí, y una expresión, digamos, de querer dominar y controlar
por parte de los hombres, no por parte de Dios, porque el ganador es Dios. O sea que Dios, antes de que haya guerra, Él los puede desaparecer, ¿o no? Sin guerra. Pero si en la guerra alguien se arrepiente, hay una oportunidad. Eso mismo pasó con Rahab la ramera. Con Rahab la ramera sucedió que ella vivía en Jericó, bajo esa ciudad amurallada, y de repente, o detrás de esos muros, todos estaban temblando porque venía el verdadero Dios, el Dios de Israel. Y Rahab le dice: el corazón de todos los hombres está como cera porque ustedes vienen. Pero ¿quiénes venían? En realidad venía un pueblo que había salido del desierto, no era que era guerrero, etc. Pero ellos sabían que venía Dios. ¿Por qué no se arrepintieron y lucharon? Porque Rahab se arrepintió. Y Rahab la ramera es la tatarabuela de Yeshua, de Jesús. ¿Se da cuenta? Ella se arrepintió. Y ella se dio cuenta del Dios verdadero. Entonces, esto pasa. Quiero también contarles a ustedes una cosa importante, interesante. En la palabra uno dice, va a encontrar que hay niños que les quita la vida a Dios. Dice, no dejen vivir ni siquiera a los niños. Entonces la persona dice, eso es terrible. Pero cuando uno entiende espiritualmente, en el mundo espiritual no hay niños. Nosotros entramos como niños a la tierra, pero en el mundo espiritual no hay niños. Es decir, no hay que naces y que empiezas a crecer. Eres un alma ahí, o un espíritu, ¿verdad? En este caso nosotros no va a haber niños. Adán no fue niño. Eva no fue niño. ¿Se da cuenta? Nosotros entramos como niños porque hay toda una enseñanza. Dios nos está enseñando. Adán mismo tenía que ver cómo estaba ese niñito chiquitito, pequeñito, un hombrecito chiquito saliendo de una mujer. Él tiene que mirar eso con mucho interés y también ver cómo ese niñito chiquitito anda calatito y desnudito, no sé cómo dicen, peladito, como sea en otros países, anda así y no tiene vergüenza. Y Adán también tiene que pensar y decir, oye, yo estaba así como este. Y después crece un poquito y empieza a cubrirse y él también tiene que ver, uy, no, ya este está como yo. ¿Te das cuenta que me he cubierto y me he avergonzado? Acá también está mi propia naturaleza, él tiene que ver, está reflejado aquí. Y en todos los hombres es así, pero no hay niños. Por eso les digo, muchas personas se equivocan, pero Dios sabe quién está viniendo. Cuando esos niños, por misericordia, Dios se los lleva, es para que no desarrollen esa maldad. La gente no entiende eso. Por ejemplo, las personas dicen, no, que ese niño viva. Es hermoso, es chaposito. ¿Cómo se llama ese bebito? ¿Cómo le has puesto? Hitlercito, ¿ah? ¿Se da cuenta? La gente no sabe, pero Dios sí. Él sabe quién está viniendo ahí. ¿Se da cuenta? La persona solo ve un cuerpito y ya se emocionó. También puede ver un ancianito y de repente es tremendo diablo. ¿No es así? ¿Se da cuenta? Entonces, pero Dios dice en la Escritura que Él ve los corazones. Ahora, para entender esto de la guerra y de dónde empieza la guerra, quiero que ustedes se vayan todos al milenio. En el milenio no hay necesidad de hacer guerra, ¿o sí? La tierra está absolutamente en paz, Cristo reina en la tierra y todo ha prosperado con la presencia de Cristo y de los hijos de Dios. Y la humanidad está ahí y también nosotros, con cuerpos glorificados, viviendo en ese tiempo, ¿no? Nosotros no podemos morir, pero ellos sí mueren. Pero ni bien el demonio es, escuche bien para que vea cómo es el padre de la guerra, el demonio, el diablo, Satanás,
es liberado, porque ha sido encerrado 1000 años, es liberado, entonces inmediatamente el liberado sale a engañar a las naciones. Y dice que se forma un ejército para atacar, escuche bien, atacar el campamento de los santos, que está en Jerusalén y que es donde estamos todos nosotros. En ese tiempo algunos dicen, no, pero no vamos a entrar. Dios sabe cómo hacer crecer la tierra, no se preocupen. Entonces aquí viene la cosa. ¿Por qué están haciendo guerra? Ellos. Y Dios los destruye con fuego del cielo ahí. Dios los destruye y desaparece esa humanidad. ¿Pero por qué están haciendo guerra? ¿Dónde está el engaño? ¿Saben qué? Ellos quieren quedarse con esta tierra. Lo mismo que el diablo. El diablo se quiere quedar con esta tierra. Pero Dios, esta tierra, la tiene que destruir. Porque Él tiene que hacer cielos nuevos y tierra nueva. Él tiene que manifestar eso, así como está escrito en la Biblia. Entonces se da cuenta, cuando uno dice, no, lo que pasa que si era su territorio, Israel entró, no tiene nada que ver eso. El tema siempre es espiritual y la guerra viene no porque Dios quiera hacer guerra, es porque el hombre quiere impedir y hace guerra, quiere impedir que el evangelio avance. Algunas personas que no conocen la verdad pueden decir, pero esto es como que ellos están invadiendo, ¿no es cierto? Y entrando a esos lugares, pero no comprenden quién es el dueño. ¿Cómo puede invadir el dueño? ¿Se da cuenta? Tiene que entender que el dueño es Dios. Entonces Él es el que determina, pero el hombre se resiste. El hombre siempre va a hacer guerra a Dios para quedarse con lo que cree que le pertenece, pero es de Dios. Ahora, esta tierra en sí, Dios se la ha dado al enemigo, pero no ha sido Dios. En realidad se lo dio Dios al hombre y el hombre se lo dio al enemigo. Así fue, pero Dios lo ha permitido. Pero dice la Escritura, al diablo le dice Dios en la Biblia, le dice, tú destruiste tu tierra, tú mataste tu pueblo, no será contada para siempre la generación de los malignos. ¿Se da cuenta? Entonces ese es un tema que hay que comprender. En esta época, por ejemplo, les digo a ustedes, para que ustedes vean, la humanidad se sigue oponiendo al evangelio, pero por las leyes que hay, hace otro tipo de guerra contra el evangelio. No es que ahora salen a espadazos, pero en otras partes del mundo matan a cristianos, matan hijos de Dios que están dando el evangelio. Es así. Pero por ejemplo en otras partes del mundo no los matan a ellos. A ellos no los matan por tener una religión. Pero ellos en su territorio, si tú entras a dar palabra, te matan. ¿Se da cuenta? Y Dios aún así sigue llevando el evangelio. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen ese llamado y Dios los pone ahí para que den testimonio de su palabra. Amén. Así que la guerra no es un invento de Dios. Es un medio que el hombre utiliza para perpetrar la maldad. Pero cuando Dios lleva la guerra, no lleva la guerra igual que el hombre, con el mismo propósito. Ahí hay otra cosa, es el establecimiento de la verdad. Miren bien, Sodoma y Gomorra, en este tiempo hubieran dicho, déjenlos tranquilos, ¿verdad? Pero los niños que son abusados, que sufren, que son maltratados, esa sociedad que practica la maldad en todo su sentido, ¿cómo puede Dios dejar en alto eso o pasar por alto? ¿Se da cuenta? Entonces Dios tiene que cortar eso para que eso no continúe, para que eso no siga. Es parte del juicio que Dios hace. Amén.